¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Este lunes 21 de febrero del año 2022 vamos a dar la bienvenida al doctor Ricardo Vanegas. Él es asambleísta en la Asamblea del Ecuador. El Consejo Administrativo de la Legislatura tomó la decisión de tomar en cuenta el juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura y a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El doctor Ricardo Vanegas el año pasado hizo el anuncio de que enjuiciaría a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor Vanegas, muchas gracias por acompañarnos. Quisiera que por favor le indique al país, asambleísta, por qué movimiento o partido político es y cuál es su expectativa dentro de esta propuesta que fue aprobada por el Consejo Administrativo de la Legislatura. Bienvenido por estar y gracias por estar con nosotros, asambleísta. Gracias por la entrevista. Soy asambleísta nacional por Pachacuti. El año pasado, como todo el país sabe, fui interpelante del Defensor del Pueblo y del Superintendente de Compañías, gracias a lo cual nosotros logramos la censura y la destitución de estos funcionarios. Por así decirlo, el 50% de los juicios políticos del año pasado que tuvo la Asamblea fueron con mi participación y son los dos únicos que han habido con censura y destitución. ¿Por qué hemos resuelto iniciar el proceso de juicio político contra los consejeros de participación ciudadana? Porque el Ecuador ha observado que esta es una entidad que está, digámoslo, de una manera desconceptualizada. Han dejado muchas dudas en sus actuaciones y definitivamente el país no merece que dos grupos estén peleándose por la permanencia y para hacerlo han violado sus obligaciones, incumpliendo evidentemente sus responsabilidades. Son tres causales las que motivan este llamamiento a juicio. La primera, la mayoría anterior del Consejo de Participación Ciudadana removió de su cargo al doctor Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura. La Constitución y la ley que regula el comportamiento de este Consejo determina que solamente pueden designar al ganador de un concurso, más no remover. Por esta razón, el doctor Fausto Murillo interpuso una acción de protección que ganó en segunda instancia y que fue ratificada por la Corte Constitucional, con lo cual queda comprobado que los señores consejeros incumplieron sus funciones al remover a quien no podían hacer. Como funcionario público, nosotros solo podemos hacer lo que la ley nos permite, no lo que la ley no nos permite. Asambleísta, haciendo un paréntesis a esta primera exposición de parte suya, aclarar a la opinión pública que no fueron los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana quienes estuvieron de acuerdo con esta remoción ilegal, conforme se calificó del doctor Fausto Murillo. Sin embargo, fue la mayoría de ese entonces la que tomó esa decisión. Otra de las causales es el tema de la designación del defensor del pueblo. Hasta allí perfectamente de acuerdo, doctor Vanegas. Pero usted en ese momento no logró conseguir las firmas para el llamado a juicio a los vocales a los consejeros del Consejo de Participación. ¿Y ahora ya las consiguió? A ver, la segunda causal efectivamente es la designación del actual defensor del pueblo, algo que no debía haberse hecho, algo escandaloso, porque designaron a quien había sido secretario del mismo Consejo de Participación Ciudadana, con lo cual violaron una norma que es prohibida, conflicto de intereses. ¿Y en dónde entran los 7 consejeros? El año pasado se designó al superintendente territorial de una terna que envió el presidente Lenín Moreno. En la hoja de presentación de este funcionario aparece que él era colaborador directo en las empresas privadas de Cristian Cruz, que antes había sido presidente del Consejo de Participación Ciudadana y que fue destituido
recuerden ustedes, por usar carnet de discapacidad sin ser discapacitado. Pero se permitió que esa carpeta de este señor pase todas las etapas, aupada por el Consejo de Participación Ciudadana. Y luego el actual pleno del Consejo de Participación Ciudadana procedió a designar a este caballero cuando estaba prohibido legalmente que él pueda ser designado. Estas causales fueron señaladas al país en el mes de noviembre del año pasado. Debo recordarle que en diciembre terminó el juicio político que yo hice contra el superintendente de compañías, gracias a lo cual he seguido haciendo el seguimiento y se han hecho 16 allanamientos por parte de la Fiscalía General y se han capturado los principales implicados en Estados Unidos. Hoy día le he pedido a la Fiscalía General que haga allanamientos a otras dependencias públicas porque nosotros presumimos dónde se encuentran los títulos valores que son de la Policía Nacional. Y para responder a lo que me preguntó, nosotros pertenecemos a una organización política y recibimos disposiciones orgánicas. Obviamente se presentó la solicitud de juicio político, fue esto aprobado por la bancada en el mes de enero y fue puesto a conocimiento del Coordinador Nacional que dio su autorización en la primera semana de febrero. A la siguiente semana se presentó el proyecto con todas las firmas que se requerían y por eso estamos en el juicio político que ha sido calificado, diferenciándonos del otro juicio político que solo es contra 4 consejeros. Aquí no estamos con la finalidad de defender a nadie, aquí tienen que ir todos. Estoy de acuerdo. ¿Y sabe por qué lo entrevisto, asambleísta? Porque usted es abogado y usted conoce perfectamente de derecho. Y en esas circunstancias es como intuyo, usted se está manejando dentro de su accionar en la Asamblea Nacional. Lamentablemente no todos sus colegas son abogados y por eso el error tras error, tras error, tras error. La explicación que usted ha dado es fundamental porque usted dice que el Consejo de Participación Ciudadana, los consejeros, se equivocaron a tomar decisiones que estaban fuera de la ley, ¿verdad? Y de la Constitución. Sí, en la Judicatura y también en el Consejo de Participación Ciudadana. En buena hora que en el Consejo de la Judicatura se arregló esta situación con la restitución del cargo del doctor Fausto Murillo. Hasta aquí, perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? En los últimos días se produjo la situación que es conocida por todo el país dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 4 consejeros de mayoría, 3 de minoría. Han sido cuestionados este accionar, pero la mayoría decidió remover del cargo a la señora presidenta y a las autoridades de esa institución. ¡Oh, sorpresa! El Consejo Administrativo de la Legislatura decide incluir en la calificación que usted había solicitado para el enjuiciamiento político a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, agregar el tema relacionado a los actos que son de conmoción nacional, han dicho ciertos asambleístas. Usted firmó el proyecto de resolución de priorización que fue entregado por parte de algunos legisladores, y le pregunto esto a usted porque conozco que usted es un hombre frontal y que usted habla con la verdad. Usted firmó esa iniciativa que se habría dado dentro de la Asamblea Nacional para que en este proyecto de priorización se dejen de lado todos los juicios políticos que están pendientes y se tome en cuenta precisamente el de haber removido del cargo a la señora Almeida para adelantar el juicio. Es decir, este proyecto de resolución se habría considerado entre las diferentes bancadas, en una de ellas una fracción de Pachacutic, para acelerar el juicio
a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y sacarlos de la Asamblea Nacional. ¿Por qué firmó usted ese proyecto, doctor, o la propuesta del contenido de ese proyecto? Déjeme aclararle algo que yo para mí es una sorpresa lo que usted me está diciendo. Yo soy un hombre conocedor de la norma y los actos políticos ciertamente se los dejamos a los políticos. Lo que sucedió al interior del Consejo de Participación Ciudadana es un acto político, no un acto normativo, y es producto del desgaste y la descomposición que tiene ese organismo. Ese proyecto de resolución al que usted se refiere, yo no lo conozco, yo no lo he firmado. Eso seguramente lo han hecho quienes quieren defender intereses hacia el interior de ese organismo y solamente quieren que se juzgue a 4 de esos consejeros y no a todos. Es decir, salen 4, entran 4 nuevos y recuperan la mayoría. Por el contrario, yo no voy a solapar a nadie. Si una persona cometió una falta como funcionario público, tienen que irse. Y aquí yo le estoy señalando las causales para que se vayan todos. Este proyecto de reglamento que usted me está diciendo, de resolución, yo no lo conozco, no sé quién lo ha presentado, y eso es impertinente. Y es impertinente por una cosa muy elemental. La ley prevalece sobre la resolución. Y la ley dice muy claramente que cuando llega a la Comisión de Fiscalización se tiene que mantener el orden de llegar. Entonces, primero tenemos el juicio del Contralor que lo está manejando la Comisión de Fiscalización. Luego viene el juicio para el defensor, perdón, el Procurador General del Estado. Luego debería venir el juicio para el Consejo Nacional Electoral, que tendrá que suspenderse porque ellos gozan de impunidad, porque convocaron ya elecciones durante un año. Y después de eso vendrá el juicio de acuerdo al orden como envíe la presidenta de la Asamblea, porque ella es la que tiene la facultad de enviar. Podrá ser el de los 7 consejeros, el de los 4 consejeros o del Consejo de la Judicatura. En buen romance, ese juicio, el de los 7 consejeros, podría hacerse en el mes de mayo. Asambleísta, usted trabaja en función de la norma. Es decir, para que ustedes puedan entender, ecuatorianos, Ricardo Vanegas legisla en la Asamblea Nacional porque, aparte de ser abogado, doctor en jurisprudencia, conoce plenamente de lo que es la Constitución, de qué son las normas, de qué son todas las reglas que se enmarcan dentro del derecho. Por eso yo me permito en preguntarle, doctor Ricardo Vanegas, fíjese la coincidencia. El día en que se aprobó este juicio político, se hizo relación al juicio político en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Y luego, Fernando Villavicencio habló sobre una intentona de querer captar, de querer apoderarse de ciertos organismos. En este proyecto de resolución se haría referencia a un tema que es bastante controversial por lo que usted acaba de decir. Declarar posiblemente el proceso de enjuiciamiento político a los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Social para la Asamblea Nacional en razón de que en sus disputas e inacción mantienen prorrogadas en funciones a varias autoridades electorales. Y así se modificaría el cronograma de la Comisión de Fiscalización, suspendiendo la sustanciación del juicio político en curso y en su lugar iniciar el debido proceso para que los consejeros ejerzan su derecho a la defensa. Usted acabó de decir, doctor, hay juicios que están a la cola, presentación de juicios que están a la cola, pero en la Asamblea Nacional el que tiene más votos, mi señor, es el que tiene la razón. Aquí no prima la ley, aquí no prima la Constitución, aquí lo que prima es lo que usted decía, la política. Y usted ya hizo referencia hace instantes sobre el tema. ¿Qué pasaría si esto se hace realidad y en ese proceso de juicio político se inserta este tema, precisamente este tema de haber causado el problema dentro del Consejo de Participación Nacional y con ese pretexto los votamos a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana?
A ver, Doctor Vanegas, este criterio jurídico suyo es muy importante y por supuesto el país está a la espera de su respuesta para conocer en el ámbito jurídico si procede o no. debo reiterar, yo no he firmado ese proyecto de resolución porque jamás mi voto va a estar en contra de lo que manda la Constitución y la ley. Conozco muy bien la norma y creo que soy uno de los referentes de lo que es la moralidad y la ética y lo jurídico en la Asamblea Nacional. Esa pretensión equivocada, por cierto, es de aquellos que quieren proteger a los 3 consejeros de minoría actualmente. Y en eso no estoy yo. Yo tengo diferencias con el señor Villavicencio, pero no dejo de reconocer su labor como presidente de la Comisión de Fiscalización. Lo he dicho públicamente y lo reitero. Él tiene una tarea que a lo mejor no es comprendida por todos, pero al menos yo, con las diferencias que tengo, lo tengo que felicitar por la actuación que él tiene a cargo de esa comisión. En segundo lugar, yo no creo que al menos mientras yo esté formando parte de la Asamblea Nacional e integre la Pachacutic, no creo que se pueda aprobar una resolución con esa intención. Nosotros tenemos que respetar la norma que nos rige y ninguna resolución o alguna pretensión de un grupo de asambleístas puede ir en contra de lo que establece claramente la ley orgánica de la función legislativa. Me parece que es el artículo 60 o 61, que determina que el orden cronológico de llegada en la Comisión de Fiscalización es el que tiene que respetarse. En este momento tenemos un juicio político que va a desarrollarse el día martes en el caso de la Superintendencia de Bancos y luego la comisión está sustanciando ya el juicio político contra el Contralor porque la norma dice una vez que se agote la comisión empieza el siguiente juicio que es el Contralor. Después del Contralor viene el Procurador y después del Procurador debería venir el Consejo Nacional Electoral. Ese no se va a poder hacer porque gozan de inmunidad. Y después viene el que envíe la presidenta de la Asamblea en el orden que ella envíe. No sé si va el de los 7 consejeros, el de los 4 consejeros o los del Consejo Nacional de la Judicatura. Eso depende de la presidenta. Ahora, quiero también señalar, la semana pasada yo intervine en la sesión, dije muy claramente, tengo que, sin entrar a analizar la parte objetiva del informe de la Comisión de Fiscalización, tengo que pedir que la Asamblea permita el juicio político a la Superintendente de Bancos, pero aclarando, aquí hay un hilo conductor de lo que debería de hacerse. Si los 2 interpelantes, me refiero a Darwin Pereira y a la señora Arce, que es de UNES, no logran demostrar con pruebas objetivas, testimoniales o documentales, que la señora superintendente de bancos tiene la responsabilidad en el cumplimiento de funciones, tenga usted la certeza que yo no votaré porque jamás permitiré que un inocente sea perseguido por políticos. Las personas tienen que ser sancionadas, sí, pero tienen que demostrarse su responsabilidad. No podemos actuar de manera irresponsable. Al menos yo no lo voy a hacer. Yo ya puse el hilo conductor. Si eso no lo logran probar, ya no es culpa y es una equivocación decir, es que están defendiendo a la banca. No, señor, no estamos defendiendo a la banca. Lo que estamos es defendiendo el Estado constitucional de derecho. Y las personas aquí, los funcionarios públicos, tienen derecho a defenderse. Si se les demuestra que tienen una responsabilidad, ahí tienen 1 hora para hacerlo. Demuestren, con pruebas. Pero yo eso de ese proyecto que usted me está hablando, que no lo he conocido, yo no lo he firmado y yo lo rechazo totalmente. En el Ecuador no se pueden hacer esas cosas. Doctor, qué bueno que usted haga esa aclaración muy puntual porque es hora ya de que en la Asamblea Nacional se empiece a trabajar por rescatar su imagen, rescatar su credibilidad y con este tipo de situaciones, que se lo digo a ustedes, señores miembros del CAL, a ustedes, señores miembros del CAL, porque esto se habría aprobado entre todos. Así es que el doctor ya les ha dicho, si esto hacen, estarían violentando la norma. Ya basta de politiquerías. Yo no creo que esto se haya aprobado en el CAL. No, doctor.
Pero si esto se aprueba, es No decir, ya se, creo yo. a ver, doctor, en el CAL se aprobó el juicio político a los miembros del Eso Consejo sí, de Participación Ciudadana, eso sí. se lo aprobó. Pero si Nada por más. ahí, si por debajito le ponen el tema relacionado a los problemas que hubo recientemente, No se entonces puede. no estaría legal. Usted lo Es que no acabó se de puede, explicar, porque no se puede, ¿no es cierto? ¿Ya? no se puede Entonces, por que dos esto razones. les quede bien claro a ustedes, miembros del Consejo Administrativo de la Es Legislatura. que no se puede por una razón muy sencilla. Yo he presentado un juicio político por 3 causales bien definidas. Y los señores, a ver, para entenderlo, si a mí me acusan del delito de asesinato, es por eso que me tengo que defender. Yo no me puedo defender por el delito de robo. Mañana, el martes, que es el juicio político de la Suprema de Banco, hay 8 causales. Pero si ahí surge otra causal por la cual ella no fue llamada a juicio y no se defendió durante la etapa que correspondía, ella no puede ser sancionada, aunque sea responsable de esa novena causal. Aquí es igualito. Mis causales yo las acabo de señalar. En ningún momento he entrado a analizar la disputa de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. He dicho que eso es un acto político y esa no es la razón por la que yo, como interpelante, los voy a llamar a juicio. Y seguramente los van a censurar y los van a destituir. Lo que usted está señalando es repudiable. En un país que se debe caracterizar por ser constitucional de derecho, tiene que respetarse los derechos. Tengo que recordarle a la población y a mis compañeros asambleístas que actualmente, mejor dicho, desde el año 2008, los ciudadanos, nuestros derechos prevalecen sobre las normas y la Constitución está para defendernos. Los funcionarios públicos tenemos la obligación de cumplir solo lo que la ley nos permite hacer y nada más. Lo que usted me está señalando es impropio. El Consejo, el CAL, eso no lo puede aprobar y la Asamblea tampoco lo puede aprobar. Ahora, diferentes que usted me diga a mí, doctor, lo que plantearon los juicios políticos contra el Contralor y contra el defensor y contra el procurador han decidido desistir. Si ellos desisten, eso es otra cosa. Esa es otra cosa, claramente, pero permítame decirle a usted lo siguiente. Sí. El 17 de febrero del año 2022, en un boletín oficial de prensa de la Asamblea Nacional, dice: CAL calificó a trámite 3 solicitudes de juicio político. Sí. Y en el tercer párrafo, doctor, escuche muy bien, por favor, esto. Sí. Ecuatorianos, permítanme recordarles que está dialogando con nosotros el doctor Ricardo Vanegas, jurista de trayectoria amplia y conocedor del derecho. En este tercer párrafo, doctor, escuche, dice: asimismo, admitió a trámite la solicitud de juicio político de los proponentes Ángel Maita Zapata y Mireya Pazmiño Arregui en contra de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibed Estupiñán y Francisco Bravo, miembros del Consejo de Participación, por haber modificado el reglamento para elegir al nuevo Contralor General del Estado aprobado por el organismo en agosto pasado. Cuando este reglamento, doctor, recién se lo empezó, creo que fue este día 17 en la noche, se empezó a hablar sobre las reformas. Por favor, doctor, explíquele al país qué significa esto, qué significa esta información. A ver, yo le puedo hablar de los casos que yo he planteado. El Consejo de Participación Ciudadana tiene la facultad de dictar reglamentos y por dictar reglamentos no puede ser sancionado. Si hay un reglamento que contiene una norma que es inconstitucional, le corresponde a la Corte Constitucional determinar que esa norma es inconstitucional. Pero por eso no se lo sanciona. Ese consejo puede cambiar una norma de ese reglamento, porque es una facultad legal que tiene. O sea, los miembros del CAL no saben, por eso aprueban lo que no saben. Bueno, pero yo no... A ver, pero discúlpeme, me está preguntando a mí, yo le estoy respondiendo lo que es.
Lo que ellos hayan hecho ya es responsabilidad de ellos. Nadie puede, a ver, si yo tengo la facultad como asambleísta de dictar un proyecto de ley en mi comisión, no me pueden sancionar por haber hecho lo que la ley me permite hacer. Yo puedo reformar el proyecto de ley, ¿verdad? Esa es una facultad que tengo y es la facultad que tienen los señores que son parte del Consejo de Participación Ciudadana. Ellos pueden dictar un reglamento. Esa no es causal de destitución. Perdóneme que le diga, por eso no creo que van a tener los votos. Lo que yo le he dicho a usted sí es causal de destitución. ¿Por qué? Claro. Porque no puedes hacer lo que la ley no te permite hacer. Exactamente. Eres funcionario público. Eso está perfectamente claro, doctor. Y tú no puedes tampoco designar a un amigo, a un colaborador tuyo, en un cargo de control cuando tú eres parte de ese organismo. Ese es conflicto de intereses. Eso no se puede. Pero luego lo que otros han hecho, aunque sean mis compañeros de partido, lamentablemente están mal asesorados. ¿Yo qué puedo hacer? No me llamaron a mí. No me llamaron. Doctor Ricardo Vanegas, por eso yo lo llamé y le pedí conversar con usted. Porque es así como se está legislando dentro de la Asamblea Nacional. No todo. No, por supuesto. No. Yo digo, soy muy frontal, doctor. Y por eso lo invito a usted, porque usted sabe, pues. Usted sabe cómo responderlo. Perfectamente, doctor. Y eso es muy importante, porque usted está haciendo quedar bien a la Asamblea, porque no todos son, sino hay gente preparada, gente capaz como usted, que sí lo puede hacer, doctor. Yo también di lectura a una información oficial en donde se insertaban este tipo de situaciones. Entonces queda perfectamente claro, doctor, en esta entrevista a través de SR Radio junto a CLS Noticias, Radio Planeta 106.1 y Diario La Hora, en este diálogo con nuestro invitado, el doctor Ricardo Vanegas. Queda claro totalmente que no se puede actuar bajo lo que la ley no determina, doctor. Está prohibido, artículo 226 de la Constitución. Los asambleístas somos funcionarios públicos y solo podemos hacer lo que la ley nos permite hacer. Es también señalado en la Constitución que nosotros no somos responsables, o mejor dicho, gozamos de inmunidad en todos los actos que hagamos hacia el interior de la Asamblea. Sí, pero en ningún acto que sea contrario a la ley, pues. Porque todos los principios y derechos que tenemos los ciudadanos ecuatorianos, de acuerdo a la Constitución, artículo 11, numeral 6, tienen igualdad de jerarquía. Pero eso no quiere decir que nosotros podemos violar la ley. Al menos tenga usted la plena seguridad, ya que me ha preguntado, y el pueblo ecuatoriano que me conoce, que yo jamás violaré la ley, ni la Constitución. Yo tengo principios. Y vea usted, ya que estamos tocando el tema, he mantenido una lucha con respeto, con altura y en defensa de los principios, en defensa de la vida. Los que son pro aborto, que se pusieron a regatear plazos y cambiaron sus plazos de 28 semanas hasta 12 semanas, ¿qué nos están demostrando los ecuatorianos? Que ellos estaban en la época de Maquiavelo. Los medios y los fines. ¿Se acuerdan de Maquiavelo? El fin justifica los medios. Ellos, ¿cuáles son los principios? Uno en la vida hoy día pierde, pero jamás claudique en sus principios. Mañana a lo mejor puede ganar. Jamás claudique en sus principios. Jamás. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Vanegas. Pero dentro de este contexto, doctor, yo no puedo dejar de preguntarle. Dígame. Un aspecto que fue publicado por la propia presidenta de la Asamblea Nacional, luego de la denuncia de Fernando Villavicencio, en el sentido de que se quiere meter mano a ciertas funciones del Estado, la resolución del CAL, coincidentemente en aprobar estos puntos que le había mencionado, y la presidenta de la Asamblea Nacional dice: quieren desestabilizar. ¿Cómo entendemos, doctor, esta expresión de desestabilización que de darse el presidente de la República tendría que hacer algo? Se debe respetar las funciones del Estado, pero ¿cómo se puede advertir este pronunciamiento? A ver, yo creo que primero este es un problema de la Asamblea, no del presidente de la República. Él no puede intrometerse en lo que no le corresponde.
En segundo lugar, la preocupación de la presidenta de la Asamblea es muy apropiada. Hay un proyecto de resolución que fue presentada queriendo conformar una comisión ad hoc para entrar a calificar la conducta de los integrantes del CAL. Esa es una pretensión equivocada y sí sediciosa. Estoy de acuerdo en eso con la presidenta Yoli. ¿Y qué hay que hacer? Cuestionables de cualquier punto de vista. Bueno, la misma ley de la función legislativa establece los mecanismos. Si hay una intención de desestabilizar una entidad y quererse tomar por las tranqueras y respetando los periodos para los cuales fueron designadas las comisiones y la presidencia de la Asamblea, hay mecanismos que tienen que seguirse. Y eso ya le corresponde a los partidos políticos que se encuentran representados en tomar medidas. Yo no sé, y no le puedo decir en este momento porque no ha habido reunión de bancada de Pachacuti, y me imagino que el día lunes va a ser ese un tema de conversación. Y ahí yo daré mi criterio, ¿verdad? Pero yo pienso, y eso le estoy hablando ya por mí, que si alguien se siente muy incómodo con Pachacuti y quiere tener su propia línea a seguir, lo mejor que puede hacer es irse. Pero no pueden seguir estando en Pachacuti diciendo que son rebeldes y haciendo lo que le quieren, inclusive en contra de un compañero de Pachacuti como es la presidenta de la Asamblea. Muchísimas gracias al doctor Ricardo Vanegas. Y si hacía referencia al Poder Ejecutivo, es porque de darse todas estas situaciones, votar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana cuando estamos con el tema de la designación de Contralor General del Estado, cuando se producen este tipo de controversias y cuando ya se hace insostenible la situación de la Asamblea Nacional, el presidente de la República bien puede decir, no por intromisión, sino bien puede decir, muerte cruzada, señor, nos vamos todos. ¿Y allí qué pasaría, doctor? Que seguramente yo voy a regresar a la Asamblea y la subir a su casa. Eso es lo que va a pasar. La situación no le favorece mucho a él en este momento, pero si él quiere hacer la muerte cruzada, que la haga. Ese es un derecho que él tiene constitucionalmente hablando. Y nosotros tenemos también el derecho de volver a participar, porque como usted bien lo ha dicho, hay asambleístas que hemos dado el ejemplo de que estamos haciendo correctamente nuestro trabajo. Y el pueblo ecuatoriano lo valora. Mire, en los últimos meses yo veo mucho reconocimiento en todas las ciudades del Ecuador donde yo voy, donde yo camino. La gente me felicita, me dicen, no, sigan lo que está haciendo, doctor. He recibido muchos apoyos de mucha gente, porque creo que mientras hayamos en la Asamblea un grupo de asambleístas que demos el ejemplo de lo que tenemos que hacer, esto va a ayudar a cambiar la imagen de toda la Asamblea. Qué bueno que hayan asambleístas que piensen así. Cambiar la imagen de la Asamblea Nacional, pero de forma racional, en derecho como corresponde, no con un accionar cuestionado, con un accionar que vaya para defender precisamente los intereses de ciertos grupitos. Bueno, usted vea mis actuaciones. Yo defiendo todo en derecho. Y inclusive en una reunión que fue muy cuestionada. Porque sabe, doctor, ventajosamente es abogado y sabe cómo manejarse, sabe lo que es la praxis jurídica y eso es muy importante. Eso es muy importante, porque para ejercer un cargo tiene que saber a qué se mete. Hay gente que realmente no merece estar dentro de la Asamblea Nacional. Un gusto haber compartido con usted, doctor Ricardo Vanegas. Espero tenerlo en una próxima oportunidad y esperemos que no se cumpla estos rumores de que se habría aprobado este proyectito de resolución, porque a través de estos proyectitos de resolución quieren hacer y deshacer. No, señores, ustedes tienen un mandante que es el pueblo ecuatoriano, y ellos se ven. Basta, ya hasta cuándo el accionar por intereses personales partidistas. Usted lo acaba de señalar. Nosotros no vamos a aceptar que hayan intereses personales. Aquí el país prevalece sobre cualquier interés personal. Le agradezco por la entrevista y siempre estaremos gustosos de poder conversar con usted. Tenga un feliz día. Muchísimas gracias, señoras y señores. El doctor Ricardo Vanegas, asambleísta de la República del Ecuador. SR Radio junto a CLS Noticias, Radio Planeta y Diario La Hora conversó con el asambleísta.
junto a mi colega el doctor Lyndon San Martín. Volvemos con más noticias luego de instantes. Gracias por estar con nosotros. Soy Carmen Luisa Samaniego.